Bueno, muchas gracias. Vamos a continuación a dar paso a Sang Nan de China y su ponencia The Story of Liu Bang's Three Chapters of the Han Dynasty. Professor, I want to share my screen. How are you, Zhang Nan? You can share the screen if you want. Okay. It's okay, we are seeing your screen. Okay. Go ahead. Okay. Hola a todos. Hola. 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 Es un honor para mí compartirles historias chinas con ustedes. Mi española aún es muy fluido. Por favor, permítame English. Today, I'd like to share a story about the three articles of agreement. In 210 BC, Emperor Qin Shi Huang passed away and was succeeded by Hu Hai as the new emperor. Unfortunately, Hu Hai proved to be an incompetent ruler who burdened the country with heavy taxes and caused great hardship for the people. This eventually led to a massive uprising. Amongst the various rebel forces, Liu Bang emerged as a prominent leader who placed great importance on rule of law and gained widespread recognition despite not having the strongest initial power. He quickly gathered strength and defeated other leaders, ultimately establishing the Han Dynasty. One of his many legendary tales is called the Three Articles of Agreement. In 207 BC, Liu Bang led a large army to invade the capital of the Qing dynasty, Xianyang. Xianyang was the most prosperous and wealthy place in China at that time. Once they entered Xianyang, everyone rushed to plunder treasures from house to house, seize property, loot people, occupy houses and fields. The city of Xianyang was in chaos with various riots, looting, smashing, and grabbing. The common people were killed, their belongings were stolen, and they were driven out of their homes. Any war victory scenario is always the common people who suffer losses. Upon learning this situation, Liu Bang ordered the closure of the palace and left soldiers behind to maintain order and protect both the residential areas where people live, as well as the warehouses containing a large amount of wealth before withdrawing his troops from the city. In order to appease the common people, Liu Bang solemnly announced to them the uprising was aimed at overthrowing the Qing dynasty and rescuing you all so that you can live better lives. Now its goal has been basically achieved. I made an agreement with various leaders that whoever first captures Xianyang and eliminates the Qing dynasty will become king. Since I arrived here first, according to the agreement, I will become king in due course. War has caused suffering for ordinary people. So now I make another agreement with all of you. Regardless of who it is, everyone must abide by three laws. The first law is that murderers shall be put to death. The second law is that those who cause injury shall bear punishment. And finally, the third law states that the thieves shall also be sentenced. Upon hearing this news, everyone expressed their support. In fact, during times of war, various laws were lacking and ordinary people found it difficult to obtain
legal protection. Their right to life and property were trampled upon. Although the laws enacted by Liu Bang were extremely simple, with only 3 sentences, they contained profound principles of criminal law. First, there was the principle of legality in punishment. During time of war, Liu Bang's 3 captures law provide for punishment for crimes such as murder, injury, and theft, which addressed the most urgent concerns of the people and protect their basic rights to life and property. Secondly, there was a principle of equality before the law. When Liu Bang promulgated his 3 chapters law, he clearly defined its applicability to anyone who had to abide by these 3 laws, regardless of who they were. Finally, there was a principle that punishments should be commensurate with crimes committed. Those who killed shall be put to death. Those who injured shall bear liability. Those who steal shall also be punished. These short 3 sentences fully reflect the principle that crime must be met with corresponding punishment. When I came across the aforementioned story, I was truly amazed by Liu Bang's profound understanding of the law. He not only grasped its essence, but also effectively applied it to his rule. This led me to profound whether Liu Bang could have been a time traveler who first studied law at law school of University of Buenos Aires before journeying back to 2000 years to fulfill his destined role. Otherwise, how else could he possess such an exceptional comprehension of the law? Well, that's my sharing. Wish you all endless happiness and joy. Thank you. Thank you, San. Bueno, vamos ahora a escuchar a Verónica Lescano Galardi y Alba Galardi Alicheri de Argentina y la ponencia Retratos femeninos de Manuel Mujica Lainez en Misteriosa Buenos Aires, reclusión y seclusión en la figura de las solteronas. Adelante. Hola, bueno, muchas gracias, Juli. ¿Pudiste darle el micrófono a Ricardo a nuestra mamá? Ah, ¿va a hablar también tú a Sí, mí? Ah, sí, sí, sí. ahora Vamos las dos. Bueno, voy. mientras tanto voy iniciando. Bueno, como para ponerlos en un poquito en tema, nosotros tenemos en nuestro país una jerga que hace a plantear a la mujer soltera históricamente en 2 instancias. Una que es como decimos, solterita sin apuro, significa la soltera que puede o no estar en pareja, casarse, hacer lo que se le canta. Y después decimos la solterona, que es la que los españoles dicen se le pasó el arroz, nosotros decimos se le pasó el cuarto de hora. ¿No es cierto? O sea, son 2 cuestiones que ¿Está están. con tu nombre? ¿Cómo? Sí, está con mi Ah, nombre. ok. ¿Ahí la agarraste? Sí, ¿Sí? ahora sí. Bien, entonces son 2 escenarios, acá con la maestra, la genia de André, 2 representantes que tenemos en Argentina y que históricamente, cuando hacemos el relevo, ya no desde cómo se construye el imaginario colectivo y la representación social, sino cuáles son los documentos y las discursividades que han dado contenido a esta realidad, nos encontramos con un gran soporte tanto en lo literario como en lo jurídico. Entonces, la finalidad en esta presentación va a ser contrastar la ficción a partir de Manuel Mujica Lainez, un literato que en la jerga para nosotros es Manucho, que incluso fue estudiante de esta casa, aunque no se recibió,
y viene de una familia de abogados, con lo cual su visión abogadil de alguna manera está en su construcción discursiva y que tiene un elemento para nosotras súper significativo, que es la reconstrucción de la historia de una Buenos Aires colonial y postcolonial y del primer derecho patrio, diríamos, de la primera parte del centenario, a través de historias que a él le llegaron a partir de la crianza que él recibió con tías solteras, que eran las tías solteronas. Y por otro lado vamos a después trabajar, eso es lo que va a presentar Alba, y después yo voy a presentar ya desde la realidad un documento que recuperamos desde el trabajo de archivo que hace a una de las primeras, si no es la primera tesis doctoral, sobre el tema del feminismo en la Facultad de Filosofía y Letras. Alba, si quieres entonces arrancar. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. Regio, muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, para todo el equipo hermoso. En Misteriosa Buenos Aires de 1950, Mujica Lainez conjuga una vasta erudición en cuanto al material informativo, como dijo recién Verónica, y su sensibilidad estética para llegar a la concreción escritural. La curiosidad por las formas misteriosas se desplegará más adelante en El bosque de los monstruos de Bomarzo, en el que las esculturas, esto es para Andreita, fueron esculpidas en las mismas piedras de la montaña, pero en ellas surgieron figuras de seres mitológicos, fantásticos, de lejanas mitologías y tradiciones cuyas claves se perdieron en la noche de los tiempos. Sin embargo, este sortilegio por las formas monstruosas y ya enigmáticas lo anticipó Mujica Lainez en Misteriosa Buenos Aires, porque también en Buenos Aires, abro comillas, los monstruos no mueren, cierro comillas. De este modo, sus recreaciones epocales recuperan usos y costumbres pregnantes de nuestra sociedad porteña desde 1536 hasta 1904. A lo largo de las 42 breves narraciones, la mujer sola es una figura que captura la atención del escritor, interés con el que plasma sobre todo 3 breves relatos, y los enumero. El ilustre amor, en el que la solterona de la sociedad reivindica su figura, manipulando las apariencias y la maledicencia para crear el espejismo de una relación clandestina con el virrey recién fallecido. Y aquí el monstruo es la habladuría que sometió a la solterona al desprestigio social. En la casa cerrada deja en descubierto la soltería forzada por una madre viuda que, para proteger el secreto de un hijo monstruoso, obliga al encierro a sus hijas jóvenes casaderas. Como en un espejo surge la forma monstruosa del hijo deforme y el egoísmo de esta madre viuda. Y por último, en el Salón Dorado, en el que una anciana monstruosa en su egoísmo, doña Sabina, agosta la juventud y salud de la niña Matildita. En estos relatos en los que se enseñorea la presencia de formas monstruosas, rigiendo la vida de estas mujeres, se despliega la situación de la mujer sola, que no optó por el matrimonio o el convento, llamada peyorativamente solterona, como dijo Verónica recién, en reclusión o seclusión como estados permanentes o transitorios, impuestos o elegidos, con la carga de presión social, incluso existencial, que agobia a quienes deben soportar este estadio. Sí, Verónica. Bien, en este escenario, que es literario nada más, vamos ahora a ver un texto, voy a hacer unas citas breves por el tiempo. Fíjense lo que dice Elvira López, una de las grandes feministas del primer feminismo liberal burgués que tiene nuestro país, 1901, ella, el sueño de todos los que estamos acá, algunos ya estamos en camino y otros lo tenemos, pero ese es nuestro sueño y lo vamos a conseguir, que tiene que ver con acceder al título de doctor en Filosofía y Letras, una aclaración histórica de nuestro país. ¿Por qué las maestras, que era la única profesión que podían tener las mujeres como escenario público saliendo del vientre doméstico, van a estudiar Filosofía y Letras? Porque acá, en esta casa de altísimos estudios, había una altísima presión para no aceptar a las mujeres en el estudio de la abogacía.
muchísimo tiempo, va a ser el que va a pasar hasta que se logre esto que somos nosotras ahora, que estamos acá florecientes y radiantes. Va a decir, Elvira, ¿qué hacer con las mujeres que no tienen bienes de fortuna y que no se casan? Recordémonos que para casarse había que tener dote, algo que hoy por hoy también de alguna manera sigue estando dando cuenta en lo que hay. Entonces dice, existe un número de mujeres que no pueden esperar la protección del matrimonio y a quienes es necesario colocar en condiciones de que puedan lograr solteras una situación de independencia moral y económica que las coloque al abrigo de la miseria y de todos los peligros que ella trae aparejados, o que puedan afrontar el matrimonio con más madura reflexión. Como no es posible saber cuáles tendrán necesidad de hacer uso o no de la independencia que procura una educación adecuada, de aquí que el fácil acceso a las profesiones sociales deba ser dado a todas. Y esto es lo que el feminismo pide. Los partidarios de lo que se ha llamado la causa de las mujeres pretenden colocar a esta en condiciones de ganar su subsistencia con las mismas facilidades que el hombre y mayores aún si se fuera posible, para que no se vean lanzadas en las vías de perdición, entrecomillado, a que muchas veces empuja la miseria. Entonces, cerrando, fíjense la vigencia de esto, ¿no? Estamos hablando 125 años atrás. La vigencia de este pensamiento hoy que todavía seguimos haciendo el discursito de estamos menos asalariadas, no tenemos acceso y demás. ¿Cuál es el monstruo? ¿Cuáles son las instancias monstruosas que nos presenta la ficción, según Manucho? La solterona. Ese estadio de un tipo de ser humano que por alguna razón rehusó a la grandiosa y maravillosa obligación de casarse y tener hijos. Sin embargo, cuando yo esto lo llevo a la realidad es que tengo al derecho que nos tornó incapaces a lo largo de siglos y que en este país ha costado tremendas generaciones, a vos que te gusta el tema generacional, y que es el derecho y por el derecho que hay mujeres, y ha habido mujeres y sigue habiendo, que por no tener patrimonio han quedado totalmente empobrecidas en su instancia de solteronas. Y esto es porque al ser incapaces no pueden acceder a la educación y al no estar educadas no pueden tener independencia económica, con lo cual queda dada la monstruosidad a la que puede llegar el derecho. No vamos a hablar que son todos los malos de la película, los juristas que nos preceden y de los que tenemos acá tantos retratos, pero lamentablemente el resultado ha sido monstruoso y lo sigue siendo en muchas de las áreas del derecho hoy en día. Gracias. Muchísimas gracias, Verón. Muchísimas gracias, Alba. Bueno, a continuación seguimos con Xue Yan de China y su ponencia Female Property Inheritance in the Ming and Qing Dynasties from a Dream of Red Mansions. Xue estará online. Hola a todos. Hola. Soy de China. Mi nombre chino es Juju. Espero tener. Susu. Para Sí, decirlo bien. Ok, sorry. vamos a Adelante, adelante, vamos. Go ahead with your perfect Spanish. Sí. Ok. Espero tener la oportunidad de conocer a nuevas personas, intercambiar experiencias y aprender de cada uno de ustedes. Estoy aquí para ayudarles en lo que necesiten. Así que no duden en hacerme preguntas o solicitar mi apoyo en cualquier momento. Muchas gracias por su atención. Ahora hablo un poco de español. Espero poder conversar pronto con todos ustedes en español. No les
To begin my speech in English. Qué lástima la cámara ahí. Toca. You can share this. Today, sorry, You can share the screen if you want. sorry, it's a pity I don't have any screen. The screen is only me. Okay, you can rise a little at the camera because we are seeing only the half of your face. You can, if you can Okay. rise at the camera, we will see you entirely, your whole face. Okay, but I can give you something in English. It's okay. Better to see you half than nothing. Good. Say. Yeah. How about this? Yes, okay. Okay, this is my topic. My title is Female Property Inheritance in the Ming and Qing Dynasties from a Dream of Right Nations. Okay, sorry, I can't see. The first picture, just like you see, is a curse of the novel, introduction onto a dream, to a dream of right machines. A Dream of Right Machines is a Chinese classic and an epic work that shows various aspects of ancient Chinese society from all angles. The novel takes the rise and fall of the four major families of Jia, Shi, Wang, and Xue as the background, and takes the tragedy of love and marriage between Jia Baoyu, Lin Daiyu, and Xue Baochai as the mainland. It depicts the various aspects of the life of some beauties in the boudoir, and shows the true beauty of human nature and attract. The second picture, in the picture, is the most famous Chinese actress, Lin Daiyu. It's cast based on historical figures. Lin Daiyu is a classic female image with great outline in ancient literary works. She has been smart and comely since she was a child, and her parents loved her like a treasure. However, her life experience was troubled. Her mother died early when she was 6 to 7 years old, and she was raised and educated by grandma when she was 10 years old. Her father passed away when she was 11 years old, and she was lived in Jia Mansion ever since. After his father's death, Lin Daiyu was supposed to have inherited millions from her father, Lin Ruhan. There was a controversy over whether Lin Daiyu had legal inheritance rights and where the inheritance went. This is the picture of the Qing dynasty's property. From this picture, we can see the property of the Qing dynasty. The Qing dynasty system was inherited from the Ming dynasty system. Ming dynasty property inheritance system. Women have certain rights to inherited property, and their economic status in the family has improved. I'm very proud of this. Although the concept of their inheritance has always existed, regardless of whether they have children or not, whether they are married or unmarried girls, they have the right to inherit it. Although the laws of Ming dynasty did not stipulate testamentary inheritance as a supplement to legal inheritance,
the rights of women in the Ming Dynasty to property inheritance were guaranteed to a certain extent in real life. However, from a legal perspective, the legal status of women's property inheritance is still low. As a pity, although the property inheritance rights of women in the Ming Dynasty must be fully affirmed, they cannot be overseen. The property inheritance system of the Qing Dynasty was created based on the view of reliance of feudal society. While inheriting the inheritance system of the Ming Dynasty, it also had strict regulations on women's inheritance rights, making it more difficult for widows or daughters in the family to inherit family property. The social phenomenon of the male superiority and the female inferiority did not change substantially in the process of revising laws in the late Qing Dynasty, and it had a profound impact on the status of women in later Chinese society. This is the final of my speech today. I have to say about the topic for today is not very good, but by the way, another classmate of mine, Wen Kang, will also tell you about this novel. Please look forward to him, please. Thanks a lot to my professors, Professor Ricardo, Sebastian, and Isha, for giving me this opportunity and the guidance. Thank you very sincerely. Gracias, feliz fin de. Adiós a todos. Hasta la próxima. Thank you. 谢谢主持人。 Ciao. Chao, chao. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Vamos a dar ahora la bienvenida a Liu Wenkan y su ponencia The Legal System of the Qing Dynasty from a Dream of Revolutions. Wait a moment. I will give you the Professor Yang. Okay, you can turn on your microphone. No. ¿Quién es? Es Liu Wenkan. Ah, Liu Wenkang. Okay, Liu Wenkang. Liu Wenkang. Please, Liu Wenkang, raise your hand or something. ¿Lo ves vos? No, perdón. Yo tampoco lo veo. Pero estaba, recién estaba. Liu Wenkang, are you there? Thank you, Liu Wenkang. Sorry, Professor. There is something wrong with my classmate's Liu Wenkang. He said he can. Okay. We continue with the next one, and then afterwards, if Liu Wenkang can enter again, we call him again. Okay? Okay, I will tell him. Thank you. Vamos a darle la bienvenida a Gabriel Juan de Argentina y la ley del menor de Ian McEwan y la argumentación en bioderecho. Gabriel, adelante. Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas tardes China, buenos días resto del mundo. Gracias Ricardo por la invitación, gracias Julita por el uso de la palabra. Me voy a permitir improvisar, no estaba en guión, pero me surgió la necesidad de hacerlo, dado que en la introducción, cuando comenzó la apertura de estas jornadas, Ricardo hizo alusión y luego también hace alusión el profesor Abasolo, y durante largas exposiciones han hecho alusión a la importancia de justificar por qué trabajamos con ficción y derecho, en mi caso con literatura. Y me vino a la mente un clásico
en las relaciones, en Derecho y Literatura, que es La fábrica de historias, este maravilloso libro de Jerome Branner. ¿Y qué dice Branner entre las relaciones entre Derecho y Literatura? Dice, mire, la literatura, abro comillas, ¿no? Textual, la literatura imita con sus astucias la realidad convencional para crear verosimilitud. El derecho lo hace citando el corpus iuris y ateniéndose a los precedentes. Se los puede mezclar. Leemos que en la antigüedad, cuando no había dramas de Esquilo, Sófocles o de los otros grandes autores de tragedias, los atenienses iban a los tribunales. ¿A qué iban?, se pregunta Branner. Bueno, me pareció interesante hacer esta apostilla, de nuevo, improvisada, para dar pie a lo que podríamos decir, bueno, traslademos esta preocupación que tenemos, los que hacemos ficción y derecho, a la práctica. Si vemos la teoría, ya todos los que estamos aquí más o menos estamos convencidos y persuadidos de que es una herramienta útil, no solo como interpretación o como enseñanza, que desde luego lo es, y quizás sea la parte que más admisión tenga en los claustros, sino también como forma de conocimiento. Y digo, la teoría de la práctica a mí me da por pensar un lema que vengo trabajando ya hace unos años, que es algo así como leer como abogados y abogar como lector. Entonces, en este contexto, trato La ley del menor de Ian McEwan. Jack McEwan es un escritor inglés extraordinario, y cuando aludo a por qué la argumentación en bioderecho, me estoy refiriendo a un cruce no confrontativo entre bioética y derecho. Si se prefiere, entre la ética de la vida, de lo bio, y el derecho. La ley de menor trata un caso difícil bioético. Se trata de la negativa de un adolescente de 17 años, a punto de cumplir la mayoría de edad, con madurez suficiente y un diagnóstico de leucemia que, por el tratamiento que estaba recibiendo, estaba, además de tratar las células malignas, también le disminuía su plasma en sangre y la posibilidad de producir glóbulos rojos, y como profesaba el dogma de fe testigo de Jehová, se oponía a que le practiquen la transfusión de sangre que podía salvar la vida. El joven, el adolescente, contaba con la madurez suficiente para comprender la magnitud de su negativa y que iba a terminar con una muerte dolorosísima. Esta novela, ¿qué me plantea? Al menos una serie de interrogantes que podría resumirlo en tres. ¿De qué autonomía hablamos cuando hablamos de autonomía de los adolescentes? Y esto se vincula con una segunda pregunta. ¿Cuándo el paternalismo jurídico, una norma jurídica, estaría justificado éticamente? Y por último, y ahí sí lo engancho con la argumentación, ¿cómo construimos una decisión razonablemente fundada ante problemáticas que involucran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, cuando tenemos una disposición legal, en el caso de Argentina, que en cierta manera podría contrariar una disposición convencional de la Convención de los Derechos del Niño? Bien, el caso difícil bioético, recuerden, estamos de la teoría a la práctica. Estoy tratando de bajar cómo aplicamos la literatura al conocimiento del derecho o a la interpretación jurídica. El caso difícil bioético tiene muchas características, pero me interesa rescatar dos. Primero, que no es solo un caso difícil para el derecho, sino que también lo es para la medicina y lo es para la ética. Y el segundo es que los problemas específicos de cada una de estas disciplinas trabajan coordinadamente. Es decir, no podemos pensarlo desde una unidirección. No vamos a encontrar la solución solo del derecho, tampoco lo vamos a encontrar solo desde la ética y mucho menos desde la bioética. Digo que, ¿por qué digo esto? Bueno, primero, tenemos desde el punto de vista jurídico una indeterminación conceptual. Profesores de teoría del derecho, díganme qué significa autonomía progresiva.
Grado de madurez suficiente en nuestro derecho argentino. Después también tenemos, desde el punto de vista de la medicina, la posibilidad de identificar los medios idóneos tendientes a determinar la aptitud de una persona menor de edad para comprender el tratamiento y la falta de tratamiento. Lo que en Inglaterra se llamó a partir de 1986 la competencia de Gillick, y que aún se sigue utilizando en bioética. Y desde el punto de la ética, estrictamente, bueno, cierta consideración de lo que es bueno o lo que es justo. Si llevamos esto a los términos de la argumentación jurídica, bueno, yo creo que aquí se impone lo que Van Emeren llama una justificación de segundo orden. Es una justificación subordinada, es una argumentación subordinada. Esta argumentación exige un plus, exige algo más de lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer en derecho. También si hay soluciones, y bueno, las formas habituales de razonamiento no son solamente la deducción y la inducción y la analogía, también tenemos la aducción, y ahí es donde entra a tallar fuertemente la literatura. Es decir, en definitiva, estamos hablando de un problema de autonomía de los adolescentes, de un derecho de la salud y de un derecho a su salud. El abordaje unidisciplinar es insuficiente. Analizarlo desde la perspectiva principialista bioética es insuficiente. ¿Por qué? Bueno, el propio Béchamp, uno de los creadores de los 4 principios fundamentales de la bioética, dice, bueno, ¿cómo se interpreta la autonomía en bioética? Primero, la intención. Segundo, la adecuada comprensión. Y tercero, el libre control de las personas, el libre condicionamiento de las personas a determinados condicionamientos sociales. Bien, ¿podemos asegurar que una persona menor de edad que profesa la religión testigo de Jehová haya sido o pueda tomar una decisión libremente sin ningún tipo de condicionamiento familiar o social? No lo creemos. La casuística, otro de los... Sí, voy redondeando, gracias. La casuística, otra de las formas de resolver los problemas en bioética, se refiere a la analogía. Tampoco pareciera que por sí sola nos da la solución. Y por último, desde el punto de vista jurídico, el límite legal. Bueno, el límite legal es un límite impuesto arbitrario. ¿Por qué los 18 y por qué no los 17,5? ¿O por qué no los 20? ¿O por qué no los 19? De manera que la cuestión pareciera trasladarse a lo que es la diferencia entre paternalismo y perfeccionismo. ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, ya sabemos que ambas implican interferir en la libertad de un sujeto y que deben tener una finalidad benevolente. Pero la diferencia es que el paternalismo no impone un ideal de vida, no impone lo que es justo. Por eso, creo que para pensarlo, y aquí sí entra a tallar nuevamente la literatura, es interesante abordarlo desde la perspectiva narrativista. Quizás en palabras de la propia novela, un diálogo muy cortito, y ya con esto termino, Julieta, dice así: la jueza, cuando lo entrevista al joven, le dice textualmente: solo para que quede claro, Adam, ¿comprendes que me corresponde a mí sola decidir lo que es mejor para tus intereses? Si sentenciara que el hospital puede realizarte una transfusión legalmente contra tus propios deseos, ¿qué pensarías? El joven se incorpora en la cama, respira con dificultad y contesta: pensaría que su señoría es una entrometida. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes, China. Muchísimas gracias, Gabriel. Volvió Liu y entonces lo presento de nuevo. Liu Wenkan con The Legal System of the Qing Dynasty from A Dream of Red Mansions. Sí. Can you hear me? ¿Escuchas bien? Perfecto. Gracias. Ok. Encantado de conocerlos a todos. Mi nombre es Liu Wenkan, soy de China. En primero, gracias por el profesor Ricardo, profesor Isabel y profesor Sebastián. Gracias por sus apoyos. Mi discurso será en inglés. Okay. Because my classmates Olivia made a great introduction about the novel, A Dream of Red Mansions.
So I started the speech straightly. My subject is studying the legal system of the Qing dynasty from a dream of three dimensions. And I will share my scenery unos minutos. Okay. Can you see my screen? Yes, we are seeing your screen now. Okay, thank you, sir. I will talk about my subject from two perspectives. The first is legal elements in a dream of three dimensions. A dream of three dimensions is a realistic, critical work. The fate of the characters in novel is controlled by the social system. This system is not only clearly reflected in the handling of several public laws it descends in the novel, but also in the family life of the characters in the novel. Therefore, the legal interpretation of a dream of three dimensions is not limited to a few famous cases, but requires a broad understanding of legal culture in the background of story of a dream of three dimensions. So here we will interpret the legal factors in a dream of three dimensions from three aspects: the Kalan system, the official selection system, and the judicial system. The first is the Kalan system. It's based on blood ties, distinguish seniority and juniority within the clan, and strictly describe the rights and obligations that clan individuals should enjoy. The family in a dream of three dimensions is a typical clan group. For example, if the nobles and the slaves in the family commit the same crime, they will receive different punishments. Ancient China was a patriarchal country. Everyone is in a specific social class. The law has completely become a tool to maintain the hierarchy. The traditional Chinese concept of governing a country is beside our family governs. So therefore, rulers of sources generations encouraged the development of clans and maintained social stability by controlling cruel figures in the clans. In ancient China, if a man wants to get an official position, there are two main ways. One is to study very hard and pass the exam, and the other way is to rely on the family to obtain an official position. Both systems are reflected in the nobility in A Dream of Three Dimensions. As a critical reality novel, A Dream of Three Dimensions denounced the imperial examination system, which can only cultivate irresponsible nerds. The novel focused on describing their morally corrupt behavior and use their ugly images to expose the huge drawbacks of the non-examination official selection system. And for the second perspective, it's looking at the loopholes in the criminal law system of Qing dynasty from the criminal cases. Although the judiciary of Qing dynasty pay attention to procedural requirements for the review of serious cases, and they attached great importance to the increase in human life cases due to the judicial mechanism of the Qing dynasty. Law enforcement judicial was shielded by the same administrative agents. At the same time, the supervision of judicial work of lower levels by superior authorities is carried out through the submission of official documents, and the parties are notified orally rather than using written files. This provides conditions for lower level officials to cover up the truth. From this point of view, although the criminal law system of the Qing dynasty had strict regulations, due to the imperfect system, it provides the possibility for unscrupulous people to act arbitrarily and trample on the law. So that's all. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias, thank you. Bueno, finalmente vamos a escuchar a Mario Alberto Riccio de Argentina,
con su ponencia Un invisible laberinto de tiempo. Adelante, Mario. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Voy a hablar sobre un cuento de Borges, El jardín de los senderos. Un cuento que nos lleva a los laberintos. Sí, espera, Mario. Sí. Vamos a hacer un cambio. No, no, está bien, Vero, quédate. Vamos a hacer un cambio con Marco. Sí. Porque como tenés una voz muy suave, entonces, para que todo el mundo te pueda escuchar. No le cuentes el tiempo. Eso. Muchas Ahí gracias, está. No, al profesor. contrario, porque si no, no te van a poder escuchar. Ahí está. Muy buenas tardes. Voy a hablar sobre un cuento de Borges, que es El jardín de los senderos que se bifurcan. Es un cuento de que nos lleva a los laberintos de Borges. Borges tuvo una especial correspondencia con el Premio Nobel de Economía, Herbert Simon, que le dijo en el año 1956, usted concibe la vida como una búsqueda a través de un laberinto. Este cuento de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, nos lleva a conocer los laberintos también del derecho, por cuanto dentro del mismo cuento tenemos, como siempre cita Ignacio Tedesco, el género detectivesco, el género policial, con una verdadera persecución policial, y también dentro de ese mismo crimen, como se refiere siempre al derecho penal, el derecho anglosajón, porque Borges se cita en Gran Bretaña en el año 1914, 1916, 1918, durante la Primera Guerra Mundial, es el crimen. El crimen, y dentro de ese crimen tenemos un estratagema. El crimen dentro del estratagema nos lleva a poder observar cómo se produce una persecución por parte de el propio imperio, Estado británico, el Estado del Reino Unido de Gran Bretaña, sobre los espías alemanes. Sobre esos espías alemanes que se realiza una persecución, tenemos un personaje que es el de Capitán Richard Madden, que era un irlandés al servicio de Gran Bretaña, y por otro lado tenemos al profesor Jun Su, que era un especialista en lo que vendría a ser el habla inglesa en China, pero a su vez era un catedrático de una universidad británica que estaba espiando para Alemania. Dentro de toda esta temática nos encontramos de que aparece dentro de esa persecución el propio estratagema del profesor Xu Sun para informar a las autoridades alemanas de un lugar para poder ser bombardeado. Y ahí nos encontramos con algo muy, pero muy notorio, que es, en primer punto, aparece la muerte de otro espía alemán. Cuando aparece la muerte del otro espía alemán, el profesor Jun Suk cita en el propio cuento una nota de un editorial de un diario británico que habla de la muerte, esa muerte de este profesor, de este espía alemán, de forma, como él dice, una hipótesis estrafalaria. Y ahí nos encontramos de que Borges nos plantea ya en el año 1944 algo que es la fake news, algo que es que en Estados Unidos de América o en el habla inglesa se llama lo que vendría a ser la war media, es decir, la guerra mediática, la información, cómo fluye la información, y dentro de todo este sistema podemos observar cómo se van produciendo determinados nexos estratégicos que llevan a podernos llevar a lo que vendría a ser la legal war, es decir, la guerra jurídica. Esa guerra jurídica que nos plantea tiene sin lugar a dudas algo muy notorio, que es su planteamiento con los escenarios en el derecho penal que trágicamente, dramáticamente vemos todos los días, con la guerra de los medios, la guerra de la información. Estamos observando que también se grime una estructura, se grime una arquitectura del sometimiento del acusado, y acá hay un excelente nexo en este cuento para poderlo interpretar entre Herbert Simon y Borges.
porque en esa correspondencia epistolar que hubo desde el año 56 hasta su encuentro en la ciudad de Buenos Aires, ya siendo premio Nobel en el año 68, fue en diciembre de 1970, convocados por la revista Primera Plana, pedido una audiencia, Borges era director de la Biblioteca Nacional, pedida esa audiencia aceptada por Borges, cómo se plantean los diversos laberintos y tengamos en cuenta de que Herbert Simon era un economista y un economista que aplicaba matemáticas y él fue el gran arquitecto de la teoría racional de la decisión. Esa teoría racional de la decisión que vemos con Simon directamente se aplica para poder ver y observar esos laberintos que Yu Xu encuentra en la persecución que realiza, es una persecución cinematográfica, es el cuento más cinematográfico de Borges. En esa persecución se puede observar profundamente cómo busca a una persona, a un doctor, que le puede dejar observar cómo esa novela que no tenía iniciación, no tenía final en determinados tipos de cuentos que había hecho el bisabuelo de él, tenía una lógica, y esa lógica de que aquello que no termina, aquello que no empieza, que es como la tituló el abuelo, ese jardín, ese laberinto de los jardines que se bifurcan, tenía una lógica que era la lógica de que nunca citaba la palabra tiempo, pero ahí se observaba que era un infinito, un invisible laberinto de tiempo, es decir, un infinito laberinto de porvenires. Y como él lo dice en un momento el propio Yu Xu, y lo corrobora el doctor Albert, una serie de porvenires que eran unos porvenires que eran no para todos, sino eran para lo que él definía los diversos porvenires. ¿Por cuánto? Ahí se ve como Borges nos hace observar una realidad que vemos ahora, la de los juicios paralelos, en donde debe existir una asimetría entre el principio de inocencia y el principio de culpabilidad, y el principio de culpabilidad en realidad pasa a un segundo plano, dándole preeminencia, es decir, el principio de inocencia pasa a un segundo plano, dándole preeminencia a ese principio de culpabilidad. Y como dice el profesor Rusconi, con quien hice esta investigación, en un curso de él, la prueba en el proceso penal, nos encontramos de que el principal principio y el centro de tensión de todo el sistema penal es el principio de inocencia. Para terminar, esos diversos porvenires nos lleva a ver el tiempo, como lo ve Borges en este cuento, que no ve un tiempo de la misma forma que lo veía Newton, o de la misma forma que lo veía Schopenhauer, con un tiempo absoluto, un tiempo lineal, sino lo ve como ese tiempo de que es un tiempo que se bifurcan, tiempos convergentes y tiempos paralelos. Desde este punto de vista, debemos de observar que el estudio del derecho y sobre todo la práctica del derecho desde el plano de vista didáctico y pedagógico debe llevar a poder realizar clases que expliquen casos, desarrollen casos, se desarrolle lo que es el management legal, se desarrolle lo que vendría a ser determinados tipos de técnicas para que los estudiantes no repitan leyes, no repitan doctrinas, no repitan teorías, sino que sepan resolver casos en este invisible laberinto de tiempo de que, sin lugar a dudas, se plantea día a día. Les agradezco mucho y muy buenas tardes para todos.